Te ve así. No, tenemos que empezar esta campaña urgente, Linita, porque O sea eso sí que me parece grave. es más grave de lo que pensábamos. Claro, y sobre todo, mira, en las dos cosas, tanto en la parte de la disfunción eréctil como también en los problemas de fertilidad. Pueden ser infértiles los hombres. Gravísimo. Es que inclusive les estaba contando a ustedes esa anécdota que me gustaría compartirla con todos los televidentes, que hubo un tiempo, no sé si ya las cajetillas de cigarrillos venían el dibujito del cigarrillo en esta forma, porque ocasionaba disfunción eréctil. Y tengo un amigo, muy amigo, que lo dejó por eso. Claro. Se preocupó por el tema. Deberían seguirlo poniendo en las cajetillitas. Sí, no, en serio, es que en exceso es, además que es muy molesto. Sí. Una persona que pronto le agrade a uno bastante y ese aliento a cigarrillo, quedan impregnados totalmente. El olor en el cuerpo, todo también se presenta. La sudoración, sí. Muchas veces pues además de esto. Sí, bueno, Doc, bienvenido a nuestro programa Belleza con Estilo. ¿Usted qué ha hecho? Liney, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, me encanta que le haya quedado claro el mensaje. Doctor, bueno, sí, los efectos que tiene el cigarrillo con respecto a la parte sexual me parece súper interesante, sobre todo porque los hombres no creen, hasta que ya no tienen el problema. ¿No? Sí, es importante notar, hay unos efectos a largo plazo y unos efectos incluso a corto plazo y de momento, ¿cierto? Para poder entender como todos estos efectos que tiene en contra el cigarrillo con respecto a la función sexual, es importante, pues se toma como referente casi siempre la disfunción erectiva y el problema pues, de erección en el hombre. Entonces, la erección para que se pueda producir requiere de vasos sanguíneos, arterias y venas, requiere una función endocrina de las hormonas y requiere también de unos factores psicógenos bien regulados para poder que se pueda presentar. El cigarrillo afecta principalmente es a la parte de las arterias, ¿cierto? Las arterias, dentro de estas, las más importantes para la erección son las de los cuerpos cavernosos que hacen parte de la estructura del pene. Entonces, estas arterias con el cigarrillo producen una vasoconstricción. Vasoconstricción es que se estrecha la luz, sí. Entonces ya hay una disminución del flujo sanguíneo hacia esas arterias, a través de esas arterias hacia el pene, ¿cierto? Entonces, se habla incluso de que la nicotina existente en un cigarrillo puede producir una vasoconstricción, es decir, un espasmo del vaso sanguíneo hasta por 30 minutos. Entonces, hablemos de una persona que en el día se pueda fumar 20 cigarrillos, va a mantener casi siempre una estrechez o una estrechez de estos vasos sanguíneos y por ende va a traer una disminución de la perfusión, de la irrigación, de que esa sangre llegue hacia el pene. El pene para un buen adecuado funcionamiento requiere las erecciones. Por ejemplo, en las noches se produce fisiológicamente una cosa que el organismo en el sueño se producen de 4 a 5 erecciones en la noche mientras el hombre duerme y esto se habla de que la finalidad, la funcionalidad de estas erecciones es para oxigenar los tejidos internos del pene. Entonces se produce estos tejidos, al haber circulación hay oxígeno y el oxígeno mantiene todas estas estructuras internas en buen estado. Al haber la persona que es fumadora empieza o comienza a presentar disminución en las erecciones nocturnas también. A largo plazo pues empiezan pues todos otros efectos como la formación favorece el aumento del colesterol, que son pues como la parte del colesterol que conlleva a la formación de unas placas, ¿cierto? Que llaman ateromas, que son las que van obstruyendo los vasos sanguíneos. Y no solo van obstruyendo a nivel del pene, lo obstruyen a nivel de las arterias del corazón, a nivel de las arterias cerebrales, ¿cierto? Donde pueden producir derrames con su respectiva pérdida de partes de la funcionalidad cerebral, pueden producir infartos, ¿cierto? Y en el pene también se estarían produciendo en cierta medida ciertos microinfartos o lesiones de algunas estructuras internas de él que van conllevando a que se presente la disfuncionalidad. Esas placas ateromatosas, entonces, mire, vamos hablando de todo esto, vamos hablando de la función pulmonar. A largo plazo, función pulmonar, una persona que va a tener dificultades para su función cardiovascular, es decir, su rendimiento en la actividad física, su rendimiento en la actividad sexual por ese mismo problema y todo lo que puede producir secundario, por ejemplo, el que le dé un infarto, pues, ¿cierto? Son las consecuencias a largo plazo, entre el que le dé un infarto, el que le dé un cáncer, ¿cierto? Entonces, todo lo que afecta en su vida y conlleva esta alteración. Pacientes, además, pues en el momento se habla de una gran incidencia de jóvenes fumando, ¿cierto? Y ha aumentado las tasas a muy temprana edad, muchas veces porque se ha asociado, y no sé si lo recuerdan la imagen donde muestran
la asociación entre el cigarrillo y la seducción, ¿cierto? Tanto el hombre o la mujer con un cigarrillo seduciendo como parte del encanto. Y en muchas oportunidades los jóvenes lo toman como un rito de iniciación. Empiezo a fumar porque ya soy adulto, empiezo a fumar porque me creo adulto, porque considero que eso me da un estatus como una persona que ya puede tomar sus decisiones. Y lo más preocupante en los jóvenes es que abusan del consumo porque se pueden fumar 2 hasta 3 cajetillas en un solo día. Exacto. Entonces, Con eso un es- agravante, que los que no se toman los que no se fuman, perdón, 2 y 3 cajetillas diarias, dicen, no, yo me fumo 2 o 3 cigarrillos y eso qué va a afectar, eso no, eso es mínimo, la nicotina que entra a mi cuerpo es mínima y no me va a afectar. está demostrado, es decir, la asociación que existe entre pacientes con disfunción erectiva, se habla que incluso el 40% en grandes estudios se ha encontrado que el 40% de esas pacientes con disfunción erectiva tienen trastornos, son fumadores, ¿cierto? Entonces es algo que hay que ponerle cuidado. De hecho, la disfunción erectiva se está tomando como un marcador o un signo de alarma para decir, ojo, que debe tener algún otro problema en alguna otra parte del cuerpo. Es decir, hombre que empieza a presentar alteración o disfunción erectiva, una impotencia, pues llamada anteriormente así, y que se le haga su estudio y se confirme a través de unas ecografías Doppler que se les hace, unos exámenes ecográficos que se le hace para mirar la permeabilidad de este vasito. Las arterias cavernosas tienen en reposo miden 4 milímetros, es que es muy pequeñito, entonces el espasmo que se produce por la contracción que se produce por el cigarrillo inmediatamente hace que se bloquee la circulación. Entonces, ahora últimamente se ha tomado como marcador de que si estos vasitos tan pequeños se están afectando, hay que ir a mirar también en otras partes del organismo que puede estarse afectando. Siempre hemos tomado como referente, como les decía, la parte de la disfunción erectiva, pero también en la mujer está asociado a la disminución de la posibilidad de los orgasmos, algunos estudios lo refieren, algunos estudios científicos, y a la dificultad en la lubricación. Como estamos hablando de que generalmente nos afecta es la circulación, entonces la circulación no solo la de pene, sino a nivel de todo nuestro organismo produce contracción de los vasos sanguíneos, entonces también para que se produzca una adecuada excitación, la respuesta de excitación consiste en dilatación de todos estos vasos. Y cuando hay dilatación de los vasos, se exuda, a través de sus paredes salen líquidos y eso es lo que produce la lubricación en la mujer. Ojo, mujeres. Entonces que también sí, se presenta este tipo de exacto, como estábamos hablando desde el principio, el tema en los hombres, las mujeres que también son muy fumadoras dicen, no, pues eso es solamente con los hombres. Y vea, resulta que en las mujeres, y fundamental, es que una mujer con poca lubricación, yo creo que no disfruta tanto de la sexualidad, ¿o Claro, sí? se favorece Ya es dolorosa. el dolor con la relación sexual, Sí. que se presenten heridas, ¿cierto? Y esta respuesta, por ejemplo, para alcanzar los orgasmos, generalmente se requiere una adecuada excitación y una adecuada fase de excitación, ¿cierto? Y que la logre alcanzar. Y en las Entonces, mujeres también puede ocasionar infertilidad, ¿o no? generalmente se asocia más a la Al hombre. disminución en el conteo en espermatozoides y alteración pues, en espermatozoides en cuanto al consumo pues, de cigarrillo. Entonces, ¿qué otros factores? El cigarrillo, una cosa es que favorece el hábito porque es algo que es social, entonces favorece la dependencia de y la conservación de este hábito. Se produce, muchas veces lo asociamos con el licor, entonces el alcohol también produce sus efectos y sus dificultades. La persona que continúa por muchos años fumando, entonces ya viene con los cambios que se presentan por la edad, sumado a esto de pronto una hipertensión, que el cigarrillo también favorece que se presente la hipertensión precisamente por la misma efecto que está produciendo. El paciente que tiene que tomar antihipertensivos, muchos de ellos afectan su función sexual y su respuesta sexual. Entonces es una cadena grande. Lo importante es que hay que tener en cuenta que afecta y es real el efecto que produce. El cigarrillo tiene múltiples acciones tóxicas y es considerado un tóxico. Dentro de estas está la formación, la inhibición de una sustancia también a nivel de los genitales, tanto en el hombre como en la mujer, la emisión de una sustancia llamada óxido nítrico, que favorece esa dilatación de todos estos vasos sanguíneos. El acúmulo de sustancias tóxicas que trae, o metales, cadmio, plomo, pues trae un montón de sustancias que funcionan como toxinas que están ahí, y esas toxinas conllevan a una respuesta inflamatoria del organismo, conllevan a que se formen fibrosis, y las fibrosis son como unos procesos de cicatrización que alteran toda la función de la respuesta erectiva. Entonces yo creo que es un mensaje importante para tener en cuenta en los adolescentes, en los jóvenes. En contraprestación, mire por ejemplo, en oposición a esto, mire por ejemplo el ejercicio, que hace la actividad física, mejora
la parte circulatoria, mejora toda Pulmonar. la red pulmonar, cardiovascular, y todo esto favorece una adecuada respuesta sexual, ¿cierto? Está asociado, como decíamos, es principalmente a esto, a falta de orgasmos, alteración en la lubricación, en la excitación y a la alteración en la respuesta sexual erectiva. Es como lo más importante, pues, como del cuento. En el caso de muchas personas que de pronto en su juventud consumieron excesivamente el cigarrillo, hombres y mujeres, pero resulta que pasó el tiempo, 5 o 6 años, y no lo han vuelto a consumir, ¿también pueden seguir sufriendo esos problemas? Esto es un factor, por eso. Hay un efecto, como decíamos, que una persona puede llegar a presentar un fumador pesado, que es fumando un paquete al día o algo así, y te habla de que se produce la constricción incluso por un cigarrillo hasta por 30 minutos, de una persona que si fumara 20 pudiera estar casi todo el día, ¿cierto? Ya los En tejidos, proporción, pues. en proporción, estaría casi todo el día con poca circulación. Pero cuando se dé el efecto, pues pasa, ¿cierto? Pasa y llega nuevamente a la circulación. Si comienza de nuevo a unos hábitos de vida saludables, una dieta balanceada, baja en grasas, el ejercicio regular, ¿cierto? Esta función se puede recuperar y pueden volverse nuevamente a oxigenar estos tejidos y hacer recambios, ¿cierto? Entonces uno espera que se presenten algunas mejorías en esto, pero esa es como la idea. No, y yo pienso desde que también que hemos hablado tantas veces acá en el programa que uno de los sentidos que tiene más influencia a la hora de tener una relación sexual es el del olfato. Lo que usted está diciendo, un olor a cigarrillo que eso queda impregnado en la gente no es para nada agradable. Sí, los dos que fumen, pues si los dos fuman, yo pronto Se no se aguantan. sienten el Sí, problema. no se siente. Pero la persona, incluso muchas veces, el sudor, ¿cierto? La consistencia del sudor y se vuelve molesto para la otra persona. Hay algo que también mencionaba y que había leído en los estudios, es que se puede perder la disminución de la capacidad olfatoria, que es algo muy importante también en nuestra respuesta sexual. Entonces son como diferentes puntos que son importantes a tener en cuenta y que son reales y que realmente afectan. Lo que tú mencionabas de esa gráfica que donde mostraban el cigarrillo haciendo pues como alusión a un pene con una disfunción erectiva. Entonces eso es real, se presenta en forma muy constante y repetitiva, eso está demostrado, sin tener en cuenta todos los otros efectos que puede tener nuestro organismo. Bueno, El negocio es dejar de pilas. fumar. Sí, hay que dejar de fumar. Tenemos que empezar una campaña fuerte contra el cigarrillo porque definitivamente puede afectar. Es claro, no es un mito, no son cuentos, es claro, es real. Puede afectar nuestra vida sexual, así que ustedes depende. Empiecen ya a ver cómo es que van a dejar este hábito que no es para nada saludable. Doctor Wilson Múnera. Con mucho gusto, Linney. Linney Cecilia. Está muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día Con de mucho hoy. gusto. Vamos a invitar a nuestros televidentes a que nos escriban a través de nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv. Por ahora nos vamos a un importante corte de comerciales y ya volvemos con más.